En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Bueno, ya saben, los jueves tenemos una cita para conocer las claves de la agenda política nacional. Y claro, Fernando ya está listo con ustedes esta mañana. ¿Cómo estás, Fernando? Estimado Ángel, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Aquí pues sorprendidos, ¿no? Comentábamos hace un rato antes de entrar al aire estos temas, la tragedia de la mina en Coahuila, que desafortunadamente pues no se logró el objetivo del día de ayer, que era iniciar las labores de rescate de estos mineros, que esperemos sigan con vida y se puedan rescatar. Los acontecimientos en el vecino estado de Guanajuato y en Jalisco, donde vemos una delincuencia que reta ya abiertamente al Estado, Ángel, estos narcobloqueos, estos ataques a comercios establecidos, exhiben la manera ya tan anárquica con la que se están conduciendo estos grupos delincuenciales. Y paradójicamente, Ángel, eso conecta con el tema que queremos platicar el día de hoy, que tiene que ver con este decreto que supuestamente, porque hay que decirlo, el decreto a la fecha no existe. El presidente de la República anunció que iba a emitir un decreto para que el mando de la Guardia Nacional, que finalmente es la policía a nivel federal, pase de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es pues la militarización de la Guardia Nacional. Y bueno, mientras nosotros, el Círculo Rojo y las instituciones discuten y debaten la constitucionalidad de un decreto que todavía no vemos y los efectos que tendría en su momento, y se pelean ya los legisladores, vemos por otro lado la evidente incompetencia de todos ellos para atender el problema de seguridad que padece este país. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, pero a pesar de que no tengamos todavía el documento sobre el que habló el presidente, pues es un hecho, o sea, ya lo anunció porque en algún momento lo va a presentar. Y pues esto va a generar todavía más polémica. Y si algo le gusta al presidente es el tema de la polémica. Pero a mí me parece que hay algunas circunstancias, como en algún momento lo platicamos aquí también tú y yo, como el hecho de llamarles traidores a la patria a aquellos que no piensen igual que él, que ya lo volvió a utilizar en el discurso antier, si mal no recuerdo, lo volvió a usar cuando empezaron a salir las primeras ámpulas por la intención de mover a la Guardia Nacional bajo el paraguas del Ejército. Hay ciertas cosas con las que como gobernante, si quieres tener la calidad de estadista, pues tienes que ser muy prudente, ¿no? Y yo creo que el hecho de mover a toda una corporación civil bajo el paraguas de los militares, pues es un escalón más en una de las muchas acciones que hemos estado viendo durante este sexenio. Cosas que de suyo eran administradas por los civiles como parte de las tareas del gobierno, las aduanas, los puertos, el aeropuerto, la construcción de obras emblemáticas, todo ello se le ha venido entregando justamente al ejército, inclusive el tema de la administración del aeropuerto, de los puertos, etcétera, etcétera. Mi enorme pregunta, lo he venido diciendo estos días, ya mis pobres amigos que nos escuchan dicen, ahí vas otra vez, pero lo tengo que hacer. ¿Qué va a pasar el día que le pidas al ejército que te regrese lo que le prestaste? Es que ese es el problema, estimado Ángel, que estamos construyendo un andamiaje institucional, a mi juicio, incorrecto, y como tú bien señalas, en el momento que queramos corregirlo, ya lo construido va a ser muy difícil que podamos regresar. Este asunto que comentamos del decreto para militarizar la Guardia Nacional exhibe muchas deficiencias que se están dando en nuestro país, tanto en la actual administración federal como de tipo orgánico que venimos arrastrando de tiempo atrás, sí. ¿No? Mira, primer tema interesante, y tú lo comentaste hace unos momentos, cómo ya la comunicación hace política per se. No existe el decreto, pero el mero anuncio del decreto ya levantó tempestades. Ya detonó un debate, una discusión a nivel nacional interesante, ¿no? Ese es un punto que vale la pena, ¿no? Ya no hace falta para las políticas públicas que se materialicen como tal. Y también exhibe una forma de gobernar del presidente López Obrador, que como tú bien lo decías, es muy mediático, ¿no? Y le funciona para generar polémica o para salir de ella, ¿no? Uh-huh. Pero le funciona. Otro tema interesante es la evidente inconstitucionalidad
en caso de que se emita este decreto. Es público, bueno, y notorio, y además es materia constitucional en el artículo 21, el carácter civil que debe de mantener la Guardia Nacional. La ley de la Guardia Nacional también habla de su carácter civil. Entonces hay de suyo ya habría de suyo una violación constitucional en caso de que se aprobara este decreto, ¿no? Otro tema es la invasión de la esfera de competencias, claro. Ángel. Nosotros somos una república y el concepto de república implica que el ejercicio del poder público se divide en 3 funciones o poderes, que son ejecutivo, legislativo y judicial, precisamente para evitar la concentración de poder. Y estas funciones de gobierno no solo operan en ámbitos distintos, sino que se regulan entre ellas. La posibilidad que existe de militarizar la Guardia Nacional tendría que pasar primero por una reforma constitucional y después por una reforma legal. Claro. Que competen al Poder Legislativo, claro, y no al Poder Ejecutivo. Esta decisión aparente del presidente López Obrador de decretar con sus facultades ejecutivas esta situación, insisto, violaría también la Constitución por ser una invasión de la esfera competencial del Poder Legislativo, ¿no? Luego, tú lo decías hace un rato, ¿qué va a pasar cuando le pidan a la Sedena que regrese todas estas funciones que se le han venido echando al costal? Bueno, no podemos olvidar, Ángel, que los militares son educados para la disciplina y para combatir al enemigo. Por supuesto. Y los delincuentes, no obstante el daño que causan, no son el enemigo. La manera de conducirse de un militar siempre va a ser diferente a la de un policía, partiendo de esta base inicial de la percepción. ¿Por qué? Porque el militar sale a perseguir a los enemigos. ¿Es cierto? Y entonces el uso de la fuerza, de las armas y todo es diferente, es más, digamos, directo, ¿no? Es un uso más frontal, ¿sí?, de estas herramientas, sí, que no deben de tener los policías, a quienes se supone se prepara, se profesionaliza y se enseña a cómo realizar labores de seguridad pública, que no militares. Entonces, bueno, en las calles puede haber un efecto poco conveniente y bueno, además, Ángel, todo esto abona a esa confrontación que sigue en el país y van a venir las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los amparos, se van a dar en la torre, se van a ir a quejar a la ONU, a la Organización Interamericana, etcétera, etcétera. Pero sigue la confrontación, ¿no? Pero en este caso, pues a final de cuentas, el presidente sí les está dando elementos a quienes han criticado su actuar para poder denunciar este tipo de conductas. Yo les soy bien honesto y no quiero rasgarme aquí las vestiduras ni quiero hacer una pantomima, pero de verdad anoche con este pensamiento me fui a dormir. ¿Y qué pasaría si el día de mañana México avanza en este proceso de militarización? Yo lo he venido diciendo estos días, ahí está la historia. Pregúntenle a cualquier amigo originario de Argentina, de Brasil, de Chile, Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Colombia, de Venezuela. Les decía yo a ustedes, veía yo la toma de protesta del señor Petro allá en Colombia y miren, con pincitas a los militares porque saben y tienen esta memoria reciente de qué pueden ser capaces los militares si algo en algún momento en un actuar o en un gobierno democrático no les cuadra. Y reitero, están los ejemplos de todos los países que mencioné. Sería muy doloroso que en este país, en un afán del presidente de intentar mantener una institución como la Guardia Nacional, que él creó y que tiene pues este afán de mantenerla y de hacerla transeccional, y de que no se la vayan a quitar el sexenio que entra por lo que pueda pasar, pues intenta blindarla bajo el paraguas de los militares. Nomás el asunto es, Fernando, es que es como abrir la caja de Pandora sin saber quién va a cerrarla después. Así es, Ángel, y además hay un tema interesante, aquí hay un punto, ¿no?, que a mí me hacía reflexionar, porque existen incluso las evidencias de que Andrés Manuel López Obrador en los años previos a la presidencia abiertamente criticó esta medida. Además. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué está pasando en el país para que el presidente de la República, que siempre dijo no a la militarización de la Guardia Nacional, hoy diga, pese a todos estos obstáculos legales, políticos, de percepción, de actividad, etcétera, pese a todas las complicaciones que esto conlleva, ¿qué está pasando en el país o qué ven en el gobierno federal que no vemos o no alcanzamos a apreciar los ciudadanos?
que lleva a tomar una medida de esta naturaleza a este costo, ¿no? Eso me parece, Ángel, que es preocupante y bueno, ahí está, ¿no? Tienes mucha razón. Esa reflexión también que nos hace falta conocer cuáles son las motivaciones del presidente, porque también aquí lo decíamos, ayer en la mesa de análisis político fue el tema que tratamos y era lo que yo decía, el candidato Andrés Manuel López Obrador durante años se empeñó en pedir que los militares regresaran a los cuarteles. El candidato Andrés Manuel López Obrador y muchas otras personas de la izquierda se empeñaron en decir que los militares tendrían que estar para hacer otras cosas y no para el tema de la seguridad pública. Hoy, esa misma gente de izquierda que el día de ayer tanto criticaban la acción justamente de los militares en las tareas de seguridad, en las tareas públicas, hoy son los primeros que están, pues ahora sí que con, no sé ni con qué cara, pero justificando mucho de lo que ayer criticaban, Fernando. Sí, pareciera que tiran la toalla, Ángel. Dicen que en política nada es casual y comentábamos al arranque de esta charla los acontecimientos lamentables, las imágenes en Guanajuato y en Jalisco. Pareciera que eso activó una molestia del presidente y entonces, insisto, como si se tirara la toalla y ¿sabes qué? Vamos a sacar a los militares al resto de las calles, porque ya estaban de alguna manera con su presencia y eso es preocupante porque si fuera el caso, pues no se pueden tomar estas decisiones de esa manera, ¿no? Por más buena fe que exista, por más que se quiera avanzar, las consecuencias pueden ser muy permisivas, ¿no? Ahí es donde está, me parece a mí, el problema. Podríamos suponer que se está actuando de buena fe y con la intención de contener los enormes niveles delincuenciales que hay en este país, pero no creo que sea la estrategia, porque mira, a final de cuentas, Fernando, no nos hagamos tontos tampoco, pues de facto ya está la Guardia Nacional dependiendo de los militares. Entonces, ¿dónde ha habido el cambio? ¿Dónde ha habido modificaciones o reducciones en las cifras de violencia en este país? No las veo. Al contrario, se alejan, Ángel, del control de las autoridades a estas instituciones cuando las envías al ámbito meramente militar y como tú bien dices, ¿no? Me parece que el caldo eventualmente puede ser más caro que las albóndigas y mira que allí están caras las albóndigas como estamos viendo, ¿no? Ojalá se medite esta cuestión, ojalá las voces que le hablan cerca al presidente lo logren sensibilizar. Todavía no se ha emitido el decreto, fue un anuncio del presidente, ayer, bueno, pues aventó al secretario de la Defensa a hacerlo fuerte con este tema, pero vaya, todavía existe una ventana de oportunidad para que se reflexionen las cosas y se puedan cuando menos matizar, ojalá sea el caso. Qué lamentable que un hombre que desde la izquierda siempre pugnó por tantos valores, por el respeto a los derechos humanos, por el darle su lugar al Estado de Derecho, sea el día de hoy pues el que está impulsando este tipo de circunstancias. Ojalá que lo medite, como dices tú, y que entienda que de ser ese su legado sería triste y preocupante. Por ahí hay quien dice, Ángel, que el poder los hace iguales. Ojalá que no sea así. Fernando, oye, siempre un gusto recibirte. El placer es mío poder estar contigo y platicar estos temas, Ángel. Fernando Ortiz Proal les acompaña cada jueves aquí en RR Noticias. Son las 7:45, hagamos una pausa, regreso enseguida contigo.